varias cosillas y esos efectos se Muchas gracias a Olimpia Celaya por darme también la oportunidad de estar aquí hoy con todas vosotras. Gracias a todo el público asistente por venir. Y bueno, pues la charla que hoy nos entretiene, vamos a tratar sobre todo de tres temas fundamentales. Por un lado, de la fisioterapia obstétrica, todo lo concerniente al embarazo, el parto y el posparto, y todo lo que se puede hacer para minimizar pues las lesiones o patologías que puedan surgir de todo el desarrollo del embarazo y demás. Por otro lado, vamos a hablar de incontinencia y de prolapsos, que es una patología de las patologías más frecuentes en la mujer del suelo pélvico. Y bueno, vamos a explicar también su tratamiento, cómo se trata y qué es lo que se puede hacer para mejorar todo eso. Y por otro lado vamos a hablar también de la gimnasia abdominal hipopresiva, que es hoy por hoy la técnica más eficaz para solucionar todo lo anteriormente visto, o sea, tanto en un posparto, después de dar a luz, recuperar la faja abdominal y el suelo pélvico, como en la incontinencia y en los prolapsos, recuperar, digamos, la continencia y disminuir el prolapso. Muchas de las patologías que sufren las embarazadas, es decir, por los cambios posturales del embarazo, puede sufrirlas cualquier persona por un cambio postural. Es decir, problemas lumbares, problemas pélvicos, problemas del suelo pélvico, simplemente pueden surgir de un aumento del abdomen, o sea, engordar. Y tener un abdomen voluminoso es causa, igual que estar embarazada, para sufrir esas patologías, ¿vale? Entonces sí que lo voy a nombrar un poco para que lo entendáis, que va todo un poco en relación, ¿vale? ¿Qué tratamos? En motriz tratamos de minimizar, como decía antes, las lesiones musculoesqueléticas derivadas del embarazo, los problemas de suelo pélvico derivados del embarazo. Tratamos también de hacer unas clases de preparación al parto. Lo que hacemos son clases de grupos pequeños, de tres personas máximo, igual que las clases de pilates, mediante ejercicios de movilización articular, mediante ejercicios en los cuales movamos la pelvis, mediante ejercicios en los cuales trabajemos y concienciemos a las embarazadas del trabajo de nuestra faja abdominal y el suelo pélvico, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, concienciar un poco y darle movilidad a todas las articulaciones para que en el momento del parto se pueda ampliar el periné de una manera más segura y más eficaz. Y todo eso lo practicamos en las clases, ¿vale? Lo practicamos en las clases para un poco que vayamos a un parto más seguro y con menos riesgos de lesiones. Aparte de, por otro lado, minimizar al máximo las patologías durante el embarazo, dolores musculares, dolores articulares, dolores perineales, etc. Pues también damos consejos de alimentación, porque es muy importante tener una buena nutrición celular para que nuestros tejidos y nuestro bebé, en este caso, pues tenga un buen desarrollo. En el posparto, pues se hace siempre después de dar a luz, se hace una revisión gratuita del suelo pélvico, para ver cómo ha quedado, en qué condiciones ha quedado ese suelo pélvico y tratarlo en consecuencia. Los cambios físicos que se producen durante el embarazo se pueden producir también solamente por un aumento de peso. Cambios posturales, como el aumento de la lordosis lumbar, ¿vale? El aumento de la curvatura lumbar,
Cambios posturales como la laxitud de ligamentos, eso sí que solo es propio del embarazo. El descenso del suelo pélvico, esto sí que es tanto en el embarazo como en un aumento de peso, ¿vale? El suelo pélvico baja, al aumentar el abdomen lo que se produce es un adelantamiento del centro de gravedad, el centro de gravedad se va más hacia adelante, con lo cual empieza a haber problemas y lesiones de espalda debido a ese cambio postural. El aumento del peso, lógicamente, en el embarazo y el cambio de la distribución de las cargas. La pelvis ósea, hablamos ahora del hueso, ¿de acuerdo? De la estructura ósea. Los movimientos de la pelvis dependen de su posición en el espacio. El objetivo en las clases, lógicamente, será que esos cambios posturales, esos cambios no se produzcan de esa manera tan brusca, ¿vale? Que se regule un poquito. Eso es una pelvis vista desde abajo. Los músculos del suelo pélvico tienen varias funciones, que son esas. Una, ayudan en el parto, ayudando a dirigir y a presentar la cabeza del bebé por el canal del parto. Entonces, por un lado, esa musculatura, si está tensa, si esa musculatura no está bien trabajada y está tensa, dificultará el parto. Tiene una función sexual. Esto sí que es importante para todas, ¿eh? Esto que quede bien claro. Sobre todo esos son los músculos superficiales, los que intervienen en la función sexual, en el orgasmo, en la erección. Es importante tener un buen tono en esa musculatura, puesto que la relación continente-contenido depende del tono de esos músculos. Por otro lado, interviene en el tránsito intestinal. Hay un músculo aquí que se llama el pubo rectal, ¿vale? Que si lo tenemos con tensión, se producirá un estreñimiento, y si el tono de este músculo es flojo, pues tenemos un músculo debilitado, provocará una incontinencia fecal. Por otro lado, son músculos que intervienen en la estática visceral. Si tenemos un buen tono en el suelo pélvico, las vísceras estarán correctamente posicionadas. Si ese tono es flojo, las vísceras estarán abajo y se producirán los prolapsos, que los prolapsos son las caídas viscerales. Como os cuento, el 80% de fibras son involuntarias. ¿Qué significa esto? Que hay un 80% ahí de fibras que, ¿cómo las puedo trabajar si son involuntarias? Porque cuando yo contraigo el suelo pélvico y hago ejercicios de suelo pélvico, solamente estoy activando las fibras voluntarias, ese 20%. Entonces, el otro 80%, la única técnica a día de hoy que es capaz de fortalecer y de trabajar esas fibras es la gimnasia abdominal hipopresiva. Esa gimnasia abdominal, con esa gimnasia abdominal lo que conseguimos es que esos músculos se activen de forma refleja, no de forma voluntaria. Desde el suelo pélvico hasta nuestro diafragma, lo que tenemos aquí es una caja de presiones. Cuando aumenta la presión por un estornudo, se transmite a todo, desde aquí, desde el diafragma hasta el suelo pélvico. Si yo contraigo mi suelo pélvico, estoy trabajando también sobre mi abdomen y sobre mi diafragma. Si yo tengo estrés, que el músculo del estrés es el diafragma, también voy a estar con el diafragma aquí, con el abdomen ahí, y el suelo pélvico también se va a debilitar, ¿vale? Con lo cual, como os comento, esto es una cajita de presión. El corsé abdominal, muy importante. Nuestra postura se mantiene correctamente gracias al tono de sobre todo el transverso y los oblicuos. Son músculos que también intervienen en los movimientos del tronco, en las inclinaciones, en las laterales, en las rotaciones. Igual que los músculos del suelo pélvico canalizan la presión intraabdominal, lo mismo que os he contado antes. Intervienen en la estática visceral, en este caso no solo de los músculos de la pelvis menor, como son en el caso del suelo pélvico, sino aquí intervienen en la estática de todas las vísceras, ¿vale? De todas nuestras vísceras. Son músculos que los llamamos parietales, porque hacen de pared de nuestras vísceras. Y bueno, pues son músculos que intervienen también en la compresión visceral, en la micción, en la defecación, en el parto y en la tos. El diafragma, lo que os he contado antes, el diafragma pues es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando hay un problema de espalda
lumbar o dorsal también va a estar tenso, con lo cual, trabajando el diafragma, que es lo que hacemos en la gimnasia hipopresiva, estirar el diafragma, vamos a conseguir mejorar todas esas funciones, mejorar nuestra postura, mejorar nuestro estrés, etcétera, etcétera. Bueno, las patologías más frecuentes del embarazo son también las patologías más frecuentes que suele sufrir cualquier persona hoy en día, ¿no? Y que solemos tratar muy a menudo en Motril, porque bueno, son patologías muy frecuentes. Las patologías musculoesqueléticas, como el dolor típico sacroiliaco, que se irradia un poquito en la zona glútea, baja hacia la pierna, el dolor en el pubis, más propio de embarazadas, dolores dorsales y dolores lumbares que aparecen por el aumento del peso, el aumento de las mamas y por el cambio en la distribución de las cargas. Bueno, pues vamos a hacer ahora el pequeño taller que teníamos previsto de tronco para que sintáis los cambios posturales que se pueden producir simplemente por el hecho de estar un ratito en un tronco. Entonces, bueno, esto lo usamos mucho en las clases de preparación al parto, pero también lo usamos mucho en personas que tienen problemas de espalda, problemas discales, porque mejora la postura. Simplemente el estar un ratito en el tronco va a mejorar nuestra postura. Yo voy a decir que si quiere alguien a salir a hacerlo, que salga, si no, pues os saco yo, pero por lo menos 2 o 3 aquí, quiero aquí. ¿Alguien voluntaria? Tú te veo cara de que eres, venga, va. ¿Alguien? Venga, y sale. Sentir el apoyo de vuestros pies en el suelo, ¿vale? Visualizar si el peso lo tenéis más hacia adelante, más hacia la punta de los pies o más hacia los talones. Si el peso está más en la parte externa o está más en el arco, perdonad que no quiero daros la espalda. Por aquí. Luego ir subiendo hacia vuestros gemelos y hacia vuestras piernas, ir sintiendo sobre todo el tono muscular. Entonces, mantenemos activación abdominal suave, una activación abdominal y nos mantenemos ahí. ¿Vale? Lo que Guillermo controla el tiempo, así 10 minutines o bueno, seguirá. Yo voy a seguir hablando, porque esto se tarda un ratito en conseguir cambios posturales, ¿no? No es inmediato, hay que estar un rato, ¿no? Las fajas pélvicas que van a hacer van a impedir que se produzcan lesiones pélvicas propias del posparto y muy frecuentes. Damos a luz, qué bien estoy, qué divinamente, me levanto al servicio por primera vez después de dar a luz y aquello se va para todos los lados. La pelvis ha sufrido un cambio tan grande, ha sufrido una ampliación tan grande y ha pasado tan poco tiempo desde que hemos dado a luz hasta que nos ponemos de pie para ir al servicio, cualquier cosa, que se pueden producir lesiones pélvicas muy frecuentemente. Entonces, para evitar eso, lo más seguro es sujetar la pelvis con una faja o, en caso de no tener una faja, con una misma sábana del hospital. Bueno, seguimos un poco. Mirad, otra de las cosas muy útiles tanto en el embarazo como en una debilidad del suelo pélvico es el uso del epino. Esto es una bomba que tiene un globito, ¿vale? Tiene un manómetro de presión. Entonces, en el embarazo sirve para dar un masaje perineal, es decir, para darle amplitud al perineo. Utilizarlo en el embarazo es muy bueno, sobre todo para darle amplitud a ese suelo pélvico, ¿vale? Luego que las patologías dolorosas derivadas del desequilibrio pélvico, pues en un parto también se produce esa ampliación, incluso el uso de instrumental como los forceps. Los forceps simplemente provocan, el uso de forceps provoca una torsión pélvica, ¿vale? Se meten las palas del forceps y una va para un lado y la otra para el otro. Y eso no solamente ayuda a salir al bebé, sino que destroza el suelo pélvico de la mujer y produce desequilibrios a nivel pélvico, que luego hay que tratar. Aquí entramos en la incontinencia y los prolapsos. ¿Qué es la incontinencia? Pues bueno, tanto la incontinencia como los prolapsos son los problemas más frecuentes. Voy a hablar de ellos, hay otros muchos problemas de suelo pélvico, pero estos son los más frecuentes y los que seguramente, por los que seguramente muchas de vosotras estáis aquí. De 4 a 6 de cada 10 mujeres sufren anorgasmia.
La anorgasmia también es un problema y se puede mejorar y se puede tratar, porque de tener un orgasmo depende de tener los músculos del suelo pélvico bien tonificados. ¿Qué es la incontinencia? Primero de todo, es una pérdida involuntaria de orina. Hay varios tipos de incontinencia, pero hay unos principales factores de riesgo: el embarazo y el parto, el ejercicio de presión aumentada desde abdominal, la edad, lógicamente sobre todo con la menopausia, bajan los estrógenos, el suelo pélvico es una zona de impregnación hormonal y cuando bajan los estrógenos disminuye el tono en esa zona, disminuye el tono general del cuerpo, pero sobre todo del suelo pélvico. La obesidad, como hemos hablado antes, por los cambios de presiones, una prostatectomía en los hombres, la operación de próstata sí que provoca en este caso incontinencia, y la ingesta líquida, es decir, tomar café, tomar bebidas muy diuréticas, en personas que tienen incontinencia no es aconsejable. ¿Cómo se diagnostica? Pues primero se hace una anamnesis, es decir, se hace una serie de preguntas acerca de sus hábitos de vida, un montón de preguntas que nosotros hacemos en consulta. Se hace un examen físico y funcional, un examen visual sobre todo de la faja abdominal y una exploración del suelo pélvico, a ver cómo está esa musculatura y por qué está ocurriendo eso. Tipos de incontinencia urinaria, pues tenemos la incontinencia de esfuerzo, que es la más frecuente, casi, que es la incontinencia de estornudo y se me escapa el chorrito. Se escape una gota, ya es una incontinencia, ¿vale? Que muchas veces, no, pero si es una gotita, si llevamos al Salvalip y tal. Es un problema, porque ese problema va a ir a más. La incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria de orina con irrefrenable ganas de orinar. Las causas, bueno, pues hay muchas, ¿vale? La más frecuente es que no se sepa por qué, ¿vale? Eso pasa mucho, no se sabe por qué aparece, pero es idiopática, aparece de forma espontánea sin saber por qué. Y luego la hipertrofia benigna de próstata, que es el agrandamiento de la próstata en los hombres, y luego lo que hablábamos, la más frecuente es la idiopática, que no se sepa por qué. La de esfuerzo, toso, corro, salto y me orino. Luego está la incontinencia, bueno, la mixta, que hablaríamos de unas ganas irrefrenables de orinar, frente a que también un estornudo, una tos, provoca la incontinencia, ¿vale? Se mezclan la incontinencia urinaria con la de esfuerzo. Y luego está la de rebosamiento. La vejiga se encuentra distendida, bien por obstrucción o bien por dificultades de vaciado. Luego los prolapsos, ¿qué es? La caída de las vísceras. Las vísceras caen porque fallan los mecanismos de sostén, lo que hablábamos antes. Falla el tono de base, falla el tono de las fibras involuntarias. Es asintomática. Hay que decir que los prolapsos, una de las cosas que tienen es que no dan síntomas. No tienes un síntoma ni de dolor ni de nada. Tienes un prolapso, no te molesta nada. Simplemente puedes notar en un momento dado que notas algo que ocupa tu vagina. Y eso que ocupa tu vagina puede ser tu vejiga o puede ser tu recto, en un rectocele, que es la caída del recto. Y luego el prolapso uterino, que es la caída del útero, ¿vale? El útero que se encuentre mucho más abajo de su posición. ¿Cómo se trata? Aquí se trata, a pesar de ser cosas tan diferentes como una incontinencia de un prolapso, son tan diferentes, pero el tratamiento es similar. La reeducación postural, muy importante, con el tronco o con la gimnasia abdominal hipopresiva, trabajamos la postura. ¿Para qué? Para mejorar la posición de las vísceras. Cuando los tratamientos se prolongan muchísimo en el tiempo, o hay que hacerlos durante muchísimo tiempo, o bueno, pues se utilizan aparatitos más pequeños, no tienen tanta potencia como los otros, pero bueno, ya cuando la persona aprende y tal, pero bueno, es un aparatito portátil que te puedes llevar a casa y que lo haces en casa, ¿vale? ¿Cuántas veces al día? A ver, en consulta esto se hace una vez en semana, ¿vale? Es suficiente.
es cuando tiene que ser muy frecuentemente o cuando el problema es muy largo y hay una patología muy grande, cuando a lo mejor ya se manda eso para que la gente lo haga a diario o 4 o 5 veces por semana, según la patología, eso lo tenemos que variar según la persona. Y bueno, pasamos a la tercera parte, que es la gimnasia hipopresiva. Vamos a poner la definición, que es un tanto aquí, bueno, os la leo. Los ejercicios hipopresivos engloban diversas técnicas hipopresivas con posturas y movimientos que, mediante una activación refleja de los músculos profundos del abdomen en apnea expiratoria, es decir, después de haber expirado hago una apnea, consigue una disminución de la presión en la cavidad torácica, abdominal y pélvica. ¿Beneficios? Pues bueno, es un excelente, digamos, la técnica única, casi técnica recomendada de ejercicio abdominal en un posparto. Soluciona y previene la incontinencia y los prolapsos, mejora la función sexual, mejora el metabolismo y el retorno venoso, prevención de las lesiones y los dolores de la columna, mejora la función expiratoria, aumenta el rendimiento deportivo, mejora la postura y el equilibrio y lo más importante, reduce la cintura. Es la única técnica comprobado científicamente que reduce el perímetro de la cintura. Hablamos de todos los beneficios. La recuperación en posparto ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Cierra la diástasis del abdomen, el ejercicio hipopresivo cierra lo que es la separación de los rectos que se queda después del parto, ¿vale? Se quedan separados los rectos del abdomen. Bueno, pues esta técnica es capaz de cerrarlos. Corrige la postura y recupera la figura. Es la técnica, digamos, el secreto de las modelos que dices, ¿pero qué hace? Si después de tener 3 hijos está igual, hipopresivos. Vale, a partir de aquí os paso al experto en hipopresivos, que es Guillermo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis que me llamo Guillermo, ya lo han presentado. Y bueno, pues yo soy el profe de hipopresivos en Motril. Bueno, ya como me conocéis. Pues nada, os comento la función sexual y empezamos a deciros los beneficios y luego hago yo un ejercicio y os enseñamos a hacer un poquito así por encima para que vosotras sintáis si sube las vísceras, si notáis esa aspiración hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero recordaros un poco es que vuestra musculatura, que es el corsé, lo que se ha explicado Raquel, es musculatura profunda, ¿vale? Es el transverso, los oblicuos, musculatura lumbar, eso es un corsé. Luego está el recto, que es el menos importante, ¿vale? Luego os hablo de los cuadraditos, cómo se consigue que se marquen, ¿vale? Pero que no es haciendo abdominales. Haciendo abdominales mejoráis la fuerza, ¿eh? La fuerza sí. Vale, pues está aquí. Entonces nosotros, esa musculatura profunda sumada al suelo pélvico, sumada al diafragma, es vuestra cavidad abdominal, que es un globo, ¿vale? Entonces, esa musculatura profunda, su función principal, entre otras, pero la más importante es que os sujete. Es decir, esa musculatura se llama parietal porque su función principal es que sean paredes, que tengan tensión para sujetar vuestras vísceras, para sujetaros a vosotras y para que cuando haya una presión reaccione hacia adentro. Que quería recordaros que esta musculatura no está diseñada para que estéis metiendo tripa, eso tiene que tener tono. Entonces, si vosotras os tocáis la tripa, miraréis el tono de base de vuestro músculo, el tono cuando estéis relajadas, ¿vale? Si es débil, pues profundizaréis una pared que no sujeta, ¿vale? Y lo normal sería que tuviese un tono en el cual, a ver, se hunde un poco, pero está sujetando. Y luego están los abdominales, que trabajan la fuerza, que es cuando meto tripa, que eso es una pared dura. Muy bien, pero solo cuando metéis tripa o cuando retenéis orina. Cuando relajáis, tenéis lo que luego se traduce en qué posición tengo yo durante el día. Pues en lo que hemos dicho, las posiciones mantenidas, estáticas en el trabajo, sumado también al estrés. Hoy en día nuestro estilo de vida es corriendo a todos lados, no llego, ¿no? Entonces vuestro diafragma está conectado con la amígdala que controla las emociones. Entonces cada vez que hay un estrés, vuestro diafragma se cierra. Vale, si fuese 5 minutos no pasa nada, pero como nos pasamos con un estrés mantenido todos los días, mucho tiempo, todos acabamos teniendo el diafragma aquí. Y por lo mismo, es decir, si esto es un globo, si yo tengo el globo que ha cedido de aquí y ha cedido de aquí,
sea por el motivo que sea, porque esté embarazada, porque tenga estrés, vuestro diafragma siempre estará abajo. Cuando vuestro diafragma está abajo, os va a tirar hacia abajo con los hombros, con la cabeza, y vas a tener esa posición típica de, en cuanto me relajo, me hundo. Es una respiración muy superficial, hay una mala oxigenación de la sangre, del tejido, y eso se traduce en, estoy cansado, estoy fatigado, anímicamente aquí estoy peor, ¿de acuerdo? Anímicamente aquí me apetece incluso ir hacia allá, me cuesta. Ahora, si nosotros conseguimos, es un tema emocional también muchas veces, pero la emoción actúa sobre el diafragma. Si vosotros actuáis sobre el diafragma, aquí mejora vuestra oxigenación, por tanto estaréis mejor anímicamente, porque aquí una persona está más activa. Al estar mejor oxigenada estará menos cansada, menos fatigada. Y luego que sepáis que cualquier enfermedad, contractura, cáncer, cualquier patología conlleva falta de oxigenación en el tejido. Cruz de la cintura, ahora esto sí que hay que contarlo. Esto es lo más importante, muy rápido lo cuento. Va el abdominal solo cuando metes tripa. Cuando te relajas, el abdomen se va afuera. Vale, el hipopresivo trabaja eso. El hipopresivo trabaja las fibras involuntarias. Es decir, que vosotras cuando estéis relajadas aquí haya tono. Eso lo que hace es que nuestra posición esté correcta y que se reduzca la cintura, por supuesto el suelo pélvico. ¿Vale? Ya está, es un resumen rápido, pero al final es eso. ¿Vale? La fuerza es tripa adentro, pero tripa adentro a ver quién aguanta todo el día. Bueno, cuando nos quitamos la camiseta, pero como os riáis, os descuidéis, os va afuera. Vale, el hipopresivo es el que trabaja esto, que es lo que necesitamos nosotros por estética genial, pero lo que necesitáis por colocación visceral, también por estética, es que siempre haya tono. Siempre que estéis en contra de la gravedad, eso esté cerrado. Finis. Sí, ya hemos terminado. La comunicación es todo rápido. Cuando uno tiene una presión, cuando tose, de los niños, tose la tira dentro. ¿Vale? Eso es lo normal. Entonces, nosotros, os lo he dicho antes, así que ya estáis sugestionados, no pasa nada. Entonces, normalmente eso está desprogramado. Tosed y a ver qué pasa con la tripa. Pero normal eso se hace tumbada en casa. Tumbáis y a ver qué pasa con la tripa y se va fuera fijo. Me apuesto que se va fuera. Se me iba a mí hace 3 años, pero ni he dado a luz ni todavía no. ¿Vale? Y bueno, ¿cuántas veces al día que estáis viendo cuánto se pierde cintura? Pues mirad, con un día a la semana, 20 minutos, media hora, está demostrado que se mejora. Evidentemente, es poco, se cierra, o sea, pierdo cintura, ¿vale? Con 2-3 veces a la semana se pierden esas tallas, 2 tallas de pantalón de 2 a 6 meses. Aquí ya cada uno se lo tiene que buscar, qué es lo que quiere, pues más tiempo, pero eso sí, hay que aprenderlo, por eso tenéis que ir con gente especializada, con fisioterapeutas, que son los que estudian esto, con nosotros en Motriz, enseñar ejercicio y luego nosotros, cuando ya sabéis el ejercicio, lo que queráis, os seguís viniendo, lo hacéis en casa, pero el objetivo es que la mujer, sobre todo, aprenda esta técnica. Y ya, bueno, si queréis algún hipopresivo yo para que veáis cómo ya me seduzco yo, ya me lo digo. Quítate la camiseta ahí. Me voy a quitar la camiseta porque este ejercicio... Bueno, pues lo que hace el ejercicio es disminuir la presión del abdomen. Siempre que se disminuya la presión del abdomen, vuestro abdomen se va adentro, el suelo pélvico sube y el diafragma se abre. Pues este ejercicio lo que va a poner es una postura adelantada al eje de gravedad, flexión de rodillas, que lo que hace es que ya el abdomen, el suelo pélvico se vaya adentro. Posición fundamental con los brazos, tirando de los codos hacia afuera. Este músculo es el más hipopresivo que hay, tirar de los codos hacia afuera. Y la posición de autoelongación doble mentón para corregir todas las posiciones, ¿vale? Y luego haremos la apnea. Entonces ahí cogemos aire, soltamos. Y ahí se produce la elevación, el diafragma se eleva, el abdomen se va hacia adentro y el suelo pélvico suyo ahora mismo estará subiendo hacia arriba. Aguantamos 20 segundos más o menos. La posición sobre todo es lo más importante de aguantar ahí y ya respiramos.